En este video tutorial les explicaremos cómo resolver los productos notables. Pero para empezar, ¿qué es un producto notable? Se llaman productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Empecemos con el primer producto notable, que es cuadrado de un binomio. En este lado tenemos el cuadrado de un binomio, que es a más b elevado al cuadrado, y en esta parte tenemos lo que es su estructura, los pasos que debemos seguir, y nos dice que para encontrar el resultado de un binomio al cuadrado, para desarrollarlo, la fórmula es el primer término elevado al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Ahora, para explicarles, vamos a sustituir esto poniéndole valores. Pondremos que aquí tenemos 5x y aquí tenemos un 3. Ahora, siguiendo la estructura que tenemos ya establecida, sustituiremos los valores. En el primer término tendríamos 5x que vamos a elevar al cuadrado. En el siguiente paso, en donde debemos de multiplicar el doble del primero por el segundo, ponemos en el primer término 5x otra vez. En el segundo término ponemos 3. Y en el tercer paso en la tercera parte de la estructura debemos de poner el segundo término, el cual elevaremos al cuadrado. Lo que prosigue será desarrollar la estructura, que nos dice que debemos elevar 5x al cuadrado, el cual nos da como 5 por 5, 25, y x por x, x al cuadrado, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, que en este caso sería multiplicar 2 por 5x por 3, que nos daría 2 por 5, 10, por 3, 15, sería 30. 2 por 5, 10, por 3, 30, 30x, más el segundo término elevado al cuadrado, el cual es 3 elevado al cuadrado es 9. Y tendremos ya el resultado de el binomio al cuadrado. Pasemos al siguiente producto notable, el cual es cuadrado de un polinomio. Y aquí tenemos el polinomio. Recordemos que polinomio quiere decir más de dos términos. En este caso tenemos 3 términos elevados al cuadrado. Y su estructura que debemos seguir es la siguiente: el primer término elevado al cuadrado más el segundo término elevado al cuadrado más el tercer término elevado al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término más el doble del segundo término por el tercer término. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, sustituyendo con valores. Podemos poner un 5x más un 3y más un 8z elevado al cuadrado. Siguiendo la estructura ya establecida, ponemos que el primer término elevado al cuadrado, el cual es 5x, más el segundo término elevado al cuadrado, el cual es 3y, más el tercer término elevado al cuadrado, el cual es 8z.
Después el doble del primero, que es 5x, por el segundo término, que es 3y, más el doble del segundo, que es 3y, por el tercero, que es 8z. Ok, y seguimos a realizar las operaciones. Tenemos que 5 por 5 es 25 y x por x es x al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado es 9. Y por y es y al cuadrado. Y al cuadrado. Más 8 por 8, 64. Y z por z es z al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo, que es 2 por 5, 10. Y 10 por 3 es 30. Ponemos xy, que en esta parte quiero hacer un paréntesis, ya que para acomodar las literales debemos seguir el orden alfabético. Y entonces iría xy, porque sabemos que en el abecedario primero está la x y después está la y. El siguiente paso es multiplicar el doble del segundo por el tercero, que en este caso sería 2 por 3, 6. 6 por 8, 48. Y en este caso sería yz. Ahora debemos de... Bueno, este ya sería nuestro resultado, porque si nos damos cuenta no tenemos términos semejantes. Este sería nuestro resultado. Ahora seguiremos con el siguiente, que es cubo de un binomio. Tenemos aquí el cubo de un binomio, o sea, dos términos, a más b elevado al cubo. Y nos dice su estructura que debemos elevar el primer término al cubo más el triple del primer término elevado al cuadrado por el segundo término, más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Entonces hacemos lo mismo. Sustituimos los valores que hemos... Ok, ponemos 3x y ponemos 5 y sustituimos en la estructura ya establecida. Entonces debemos de sustituir el primer término, que es 3x elevado al cubo. El siguiente paso será sustituir otra vez 3x y el segundo término, que es 5, más 3 por el primer término, 3x por el segundo término elevado al cuadrado, 5, más el segundo término elevado al cubo. Y procedemos a resolverlo, a elevar las potencias. Entonces debemos elevar 3 al cubo, que sabemos que 3 por 3 es 9. 9 por 3, 27. X por x
x al cuadrado por x quedaría como x cúbica. X cúbica más el primer término vamos a seguirlo paso a paso. 3 por 3x elevado al cuadrado, lo cual sería 9x al cuadrado por 5, que es el segundo término, más 3 por 3x más 5 que debemos elevar al cuadrado, 5 por 5, 25, más el último término, o sea el segundo término elevado al cubo, 5 por 5, 25, por 5, 125. Ahora vamos a seguir porque aquí tenemos que realizar la multiplicación. Bajamos este término que se seguiría siendo 27x al cubo más 3 por 9, 27, y 27 por 5, que sería 27 135 x al cuadrado más 3 por 3, 9 por 25, que sería 225 más 125. Ok, en esta parte podemos simplificar términos. Y quedaría como 27x cúbica más 135x al cuadrado más, sumamos estos dos términos, 225 más 125, que nos daría 350. Y tenemos nuestro resultado de un binomio al cubo. Ahora procedemos con productos de dos binomios conjugados. Esta es una operación muy sencilla. Vemos que aquí tenemos un binomio a menos b por un binomio a más b. Y el procedimiento es el siguiente. Multiplicamos los dos primeros términos y se suman las potencias. Después multiplicaremos b por b y también se suman las potencias. Entonces hacemos lo mismo.
Sustituimos a por 3m, pondremos a la cúbica menos 8. Y en el segundo binomio pondremos 3m a la cúbica también, más 8. Y en esta parte lo único que haremos será multiplicar este término por este término y este término por este término y sumar sus potencias. Entonces quedaría 3 por 3, 9m. Sumamos las potencias, que es 3 y 3, quedaría 6. Menos, porque menos por más es menos, siguiendo la regla, sería 8 por 8, 64. Y este sería nuestro resultado. Muy rápido y sencillo. Ahora veremos dos binomios con término común. Aquí tenemos la estructura de los binomios. Vemos que la estructura quiere decir que el primer término se elevaría al cuadrado, más el segundo término del primer binomio, más el segundo término del segundo binomio, por el primer término elevado al cuadrado, más el segundo término del primer binomio, por el segundo término del segundo binomio. Ahora vamos a sustituir con valores. Le daremos x, se quedará como x, y cambiaremos al segundo valor, le pondremos 4, y al segundo valor del segundo término le pondremos 7. Ahora, siguiendo la estructura ya establecida, nos dice que debemos elevar el primer término al cuadrado, el cual es x, más el segundo término del primer binomio, más el segundo término del segundo binomio, por el primer término, que es x, más el segundo término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio, lo que nos da como resultado x elevado al cuadrado más 4 más 7, 11, x, más 4 por 7, 28. Y ese sería nuestro resultado de dos binomios con un término común.